poderosa presencia. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor en el día de hoy. Vamos a irnos concentrando cada uno de nosotros en este grupo de oración que hacemos para la gloria del Señor. Estar atentos. De igual manera, les pido entonces que vayan alistando sus Biblias para que puedan ingresar al texto que vamos a trabajar hoy, recordándoles que estamos en este momento trabajando la Biblia capítulo a capítulo. Nos encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, para que usted se pueda ubicar. De igual manera, muy importante es recordarles el tema que vamos a trabajar hoy, que se llama propósitos eternos, para que usted, si le gusta anotarlo, pueda tener ahí. Recordarles que tenemos propósitos fundamentales y específicos. Conocer a Cristo a través de su palabra es la mejor manera de hacerlo. De igual manera, queremos crecer en comunión con Dios. Eso lo podemos hacer a través de la oración. Queremos que usted comparta este grupo con aquellos que no conocen a Cristo. De esa manera podemos llegar a los corazones de esas personas que de pronto rechazan la predicación de la palabra directamente, que de pronto tienen vergüenza, que no dan pie a que les podamos hablar de Cristo, que tampoco nos aceptan una invitación a la iglesia. Bueno, aquí tenemos una solución. También les hablo a las personas que nos escuchan desde YouTube. Si desean hacer parte del grupo de oración, pueden ingresar a la caja de comentarios. Ahí está el link de Facebook para que usted pueda ingresar, agregarme, y de esa manera va a recibir todos los días las notificaciones de la oración. O si desea seguirnos por YouTube, tampoco no hay ningún inconveniente. Vamos entonces a hacer una oración corta pidiéndole al Señor que nos ayude y nos bendiga para poder estar atentos a su palabra en esta noche. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos por este día, Señor, donde nos permite reunirnos, Padre, para poder estar atentos a tu palabra, Señor, para que tú nos hables, para que tú nos guíes y nos bendigas, Señor. No queremos, Señor, acercarnos de cualquier manera. Te pedimos perdón, Señor, si hemos fallado. Te pedimos perdón en nombre de tu Hijo Jesús, que es nuestro representante en el cielo. Amado Jesús, te pedimos que nos ayudes, que nos mantengas firmes en la fe, Señor, que nos permitas avanzar, que nos dotes de todo lo necesario para crecer, que esta palabra sea de gran ayuda para nosotros, Señor. Estas cosas te las pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así, segunda de Samuel capítulo 4. Cuando Iboset, hijo de Saúl, se enteró de que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó y con él todos los israelitas. Iboset contaba con 2 sujetos que comandaban bandas armadas. Uno de ellos se llamaba Baná y el otro Recab, y ambos eran hijos de Rimón, el Berotita, y pertenecían a la tribu de Benjamín. Berot se consideraba parte de Benjamín, pues los habitantes de Berot se habían refugiado en Gitayín, donde hasta la fecha residen. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando a Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Ahora bien, Recab y Baná, los hijos de Rimón la Berotita, partieron para la casa de Iboset y llegaron a la hora más calurosa del día, cuando él dormía la siesta. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso, escaparon. Se habían metido en la casa mientras Iboset estaba en la alcoba, acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón le entregaron a David la cabeza de Iboset, diciendo:
Mire su majestad, aquí le traemos la cabeza de Iboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. Pero David le respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón, el Berotita: tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias, le juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Siglag. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra? Entonces David les ordenó a los soldados que los mataran y que además les cortaran las manos y los pies y los colgaran sus cuerpos junto a los estanques de Hebrón. En cambio, la cabeza de Iboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Muy bien, mis hermanos, hemos finalizado entonces en este momento la lectura del capítulo número 4 del segundo libro de Samuel. El tema propósitos eternos. Y acá quiero que estemos muy atentos, ¿no? Porque cuando tenemos textos como este, debemos comprender el porqué de las cosas. Yo creo que es una de las preguntas que deberíamos lanzarnos en este texto. ¿Por qué pasó esto, no? Por ejemplo, en este capítulo, Recab y Baná son dos delincuentes que al enterarse en que David podría ser el rey de Israel, quieren ganarse su favor. Y por eso matan a Iboset, el último hijo de Saúl. Y es llamativo porque eran sus propios siervos y sin embargo lo traicionaron. Pero esto les jugó en contra, porque David los mandó a matar por asesinar a un hombre indefenso. Ahora, también aparece en escena Mefiboset, ¿no? Nieto de Saúl, que era lisiado. Y acá encontramos el propósito de este capítulo, en estas dos situaciones. Lo que está sucediendo aquí es que Dios estaba allanando el camino para que solo David pudiera ser rey. Por favor, ponga atención, concéntrese. Aquí estamos encontrando el propósito de este capítulo. Dios estaba allanando el camino para que solo David pudiera ser rey. En ese momento, la familia de Saúl se había quedado inhabilitada, pues su último hijo había muerto y la ley impedía que su nieto Mefiboset fuera rey por su condición física. Ahora solo David podía acceder al trono. Por eso veremos lo que Dios permite para cumplir sus propósitos. Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Lo que Dios permite para cumplir sus propósitos. Entonces, primero, Dios permite la enfermedad. Mire que es un tema muy puntual. Cuando Dios va a cumplir sus propósitos, Él permite la enfermedad. Eso hace parte de la vida humana. En el versículo 4 vemos que dice lo siguiente: por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando a Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. Mis hermanos, quiero que entiendan lo que voy a decir a continuación. Fue el Señor el que permitió que Mefiboset quedara cojo. No fue el Señor el que lo hizo, lo permitió. De modo que no pudiera aplicar al trono y competirle a David. Sin embargo, el Señor, que es justo, más adelante nos mostrará su misericordia con ese hombre. Pero por ahora quiero que entiendan que Dios permite cosas que nosotros no vamos a entender. Pero yo quiero que ustedes tengan la seguridad que Él tiene un propósito eterno en eso que Él permite. Es más, escúcheme bien, en la obra de salvación, el Padre y el Espíritu Santo permitieron que Cristo viniera a la tierra a morir no de cojo, no por una tronchadura de pie, no, crucificado en una cruz. Eso lo permitió el Padre y el Espíritu Santo y Cristo estuvo de acuerdo. Y fíjense que es algo que el mundo no entiende. Es más, mire,
el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica, dijo hace unos años atrás que la venida de Cristo había sido un fracaso. Y así es para el mundo. Por eso es que muchos dicen, pero ¿qué sentido tiene que Mefiboset quedara lisiado? ¿O para qué se sacrificó Cristo y para qué va a volver? Es decir, nosotros y el mundo en general realmente no entienden que era necesario que David fuera el rey, porque de su linaje vendría Cristo. Y si Cristo no hubiese venido, nadie tendría esperanza. Y por eso fue que Dios permitió todo esto. Aquí no vemos entonces una simple historia, sino vemos a Dios trabajando para que hubiera salvación para nosotros. Y Dios permitió esa situación en Mefiboset para que hoy nosotros podamos decir que Cristo es nuestra única oportunidad de salvación. Así que cuando venga la enfermedad, mi hermano, recuerde esta historia. Dios permite ciertas situaciones que nosotros no entendemos, pero que tienen propósitos eternos. Número 2. Dios permite también la muerte. Cuando Dios va a cumplir sus propósitos eternos, también permite la muerte. Dice el versículo 6 hasta el versículo 8. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y allí mismo apuñalaron en el vientre. Lo apuñalaron en el vientre. Después de eso escaparon. Se habían metido en la casa mientras Iboset estaba en la alcoba acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón le entregaron a David la cabeza de Iboset. Recuerden que Iboset era hijo de Saúl. Y era hijo de Jonatán, perdón. Diciendo, mire su majestad, aquí le traemos la cabeza de Iboset. No, perdón, se lo repito nuevamente. Iboset sí era hijo de Saúl. Mefiboset era el hijo de Jonatán, era el nieto. Repito la lectura. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso escaparon. Se habían metido en la casa mientras Iboset estaba en la alcoba, acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas y luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón le entregaron a David la cabeza de Iboset diciendo, mire su majestad, aquí le traemos la cabeza de Iboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a su majestad por lo que Saúl y su descendencia le hicieron. Escúcheme bien. Recuerde que estamos trabajando cómo el Señor permite ciertas situaciones para cumplir sus propósitos eternos. En este punto, Dios permitió la muerte. Cuando el Señor quiere ejecutar un juicio sobre la humanidad, quiero empezar diciendo esto, cuando el Señor quiere ejecutar un juicio sobre la humanidad o sobre sus hijos, basta con que nos abandone a nuestro libre albedrío. Eso hizo con la familia de Saúl, y ellos mismos comenzaron a matarse. Los siervos mataron a su amo. Dios permitió esto para que otro aspirante al trono desapareciera. Dios no lo hizo, Dios lo permitió. Y de esa manera David podría ser rey. Recordemos que el propósito final era que del linaje de David viniera el Mesías. Esto es tremendo, porque asimismo Dios permitió que los israelitas mataran a Cristo. Esto era necesario, porque nuestro pecado es tan grave que no bastó con que Cristo viniera a predicar el evangelio durante 3 años en Israel, sino que Dios permitió que mataran a su hijo porque era la única forma de pagar por nuestra maldad. Y aunque Cristo venció la muerte sigue en este tiempo y Dios la permite para recordarnos la gravedad del pecado. Y así será hasta su segunda venida. Por eso Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14 dice, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. ¡Qué bendición!, ¿no? El Señor permite la muerte en este tiempo. Para aquellos que no creen en Cristo, es un juicio, es una sentencia final.
Pero para aquellos que han creído en Cristo, es una esperanza. Un día resucitarán. Un día resucitarán. Hemos visto que Dios permite la enfermedad y la muerte para cumplir sus propósitos eternos. Por último, Dios permite el castigo. Lo vemos en los versículos 9 al 11. Pero David le respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón el Berotita: tan cierto como que vive el Señor, quien me ha librado de todas mis angustias, les juro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Ziklag. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra? Escúchenme, hermanos. Recab y Baná mataron a un hombre indefenso porque pensaron solo en cumplir sus propósitos sin tener en cuenta a Dios. O sea, esos hombres no estaban pensando en hacer justicia, sino esos hombres querían estar del lado donde más había poder y dinero. Ellos estuvieron con Iboset mientras Iboset era el rey prácticamente, ¿no? Mientras era el que mandaba, porque era el hijo de Saúl. Pero cuando vieron que David tenía más poder, entonces, ay no, vámonos para allá. Y no les importó cómo hacerlo. Ellos querían estar al lado de David a como diera lugar. Y David actuó de manera justa, castigando a estos hombres por su conducta reprochable. Por eso es importante para nosotros revisar las actividades que llevamos a cabo supuestamente para Dios. O sea, la idea es que usted se siente mañana y usted hoy en la noche y analice y diga, oiga, yo hago esto para Dios, ¿de verdad lo hago para Dios? ¿O en realidad lo hacemos para cumplir nuestros propósitos? Por ejemplo, yo puedo ir a la iglesia para complacer a mi pareja, a un amigo, a un familiar que es cristiano, pero entonces no voy a la iglesia para agradar a Cristo, sino para complacer a esa otra persona. Y esa motivación es una ofensa para Cristo, usted debe saberlo. Y esa ofensa puede desencadenar un castigo. Ahora, si este es su caso, yo le aconsejo entrar a su cuarto y de rodillas decirle a Cristo, Señor, perdóname y ayúdame para ir a tu casa porque tú eres digno y porque solo tú me puedes salvar. Eso tal vez hubiera sido otra situación en el caso de Recab y Baná, que ellos hubiesen llegado a la casa de David, tal vez sin haber asesinado a Iboset, pero pidiéndole que le permitieran ser parte de ese ejército. ¿Ven? Entonces a veces nosotros utilizamos las motivaciones equivocadas para dirigirnos al Señor y entonces el Señor permite el castigo, para reprendernos y enderezarnos en ese camino. Oremos a Dios. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu preciosa palabra. Señor, ha sido un tema corto, pero bastante sustancioso para nuestra vida, Señor, porque podemos entender, Dios, que en las cosas que suceden en nuestra vida a diario, Señor, están dispuestas de tal manera que puedan cumplir tus propósitos eternos, Señor. Debemos nosotros analizar cada situación que tenemos, cada situación que vivimos, y debemos tener en cuenta que tú la estás utilizando para que nuestra vida sea más parecida a la de tu Hijo Jesús, Señor. Aún cuando estamos en medio de la enfermedad, Señor, aún cuando tú permites la muerte, Señor, aún cuando tú nos castigas, estás trabajando en nosotros, Señor. Ayúdanos a comprender cada una de esas situaciones, Señor, para que nuestra vida avance en gratitud hacia tu voluntad, Señor, en gratitud hacia lo que tú has hecho en favor de nosotros, Padre. Que nuestra vida no sea una vida como la de Recab y Baná, Señor, que intentaban complacer sus propósitos sin pensar en lo que tú estabas pensando de lo que ellos habían hecho, Señor, de la forma como ellos hacían las cosas, Señor. Gracias por la vida de David, en la que hemos podido ver un hombre de carne y hueso que pecaba, que se levantaba, que se arrepentía, que te confesaba, que te consultaba, Señor. Permite que esa sea nuestra vida, Señor, para que en un momento nos parezcamos a ti, mi Cristo, que eres nuestra meta más grande, Señor. Ayúdanos a parecernos a ti, Señor. A ti que siempre, Señor, obedeciste la voluntad del Padre, amado Dios.
A ti que a pesar de las situaciones que viviste en la cruz, nunca abandonaste el propósito que tenías para nuestra vida eterna, Señor. A ti, Señor, te permitieron la muerte, mi Dios, una muerte terrible en una cruz, Señor. A ti, Señor, el Padre permitió que te castigaran, Señor, para que nosotros accediéramos a este plan eterno de salvación, Señor. Ayúdanos a no quejarnos, Señor, en medio de nuestra enfermedad, en medio de la muerte de un familiar, en medio del castigo, Señor. Ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra, Señor. Te pido por aquellos cristianos que en estos momentos están siendo castigados por causa de la fe, Señor. Aquellos que están siendo perseguidos, aquellos misioneros que fueron secuestrados. Ayer también me enteré, Señor, que hay otra comunidad que fue asesinado un cristiano y otros 60 fueron secuestrados, Señor. Te pido, Señor, que si este es el tiempo de la persecución, nos ayudes a prepararnos, Señor, nos ayudes para estar firmes, nos ayudes a estar en santidad, Señor, a crecer en amor por tu palabra. Padre, permite que a este grupo ingresen más personas que no te conozcan, Señor. Es nuestro más grande anhelo, Señor. No podemos bajar la guardia, Señor, como muchos lo han hecho, porque en ese bajón van a caer tan profundo que no sabrán ni en qué momento han caído de esa manera. Señor, por favor, permite que nosotros seamos sagaces y astutos, entendiendo los tiempos en los que nos encontramos. Perdónanos, Señor, cuando hemos dispuesto del tiempo que tiene que ser para ti, para otras actividades del mundo. Ayúdanos a permanecer firmes a pesar de todas las circunstancias que se presentan a diario, Señor. Por favor, permite que nosotros podamos tener un trabajo digno, Señor. Un trabajo que nos permita no solamente proveer para nuestra familia, Señor, sino también un trabajo que nos permita seguir estudiando tu palabra. Permite que mis hermanos que todavía no te conocen profundamente, Señor, puedan avanzar en su fe, pidiéndote a ti, Señor, que les des un trabajo donde puedan disponer tiempo para desarrollar su fe, para conocerte más, Señor. Ayúdanos a hacer tu obra, Señor. Ayúdanos a avanzar en tu reino, Padre. Ayúdanos a ser dignos representantes, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en este tiempo, Señor. Te pedimos que nos bendigas con poder que proviene del cielo, Señor. Que tú nos respaldes de la manera que tú lo prefieras, Señor. Pero te pedimos el Espíritu Santo. Te pedimos la llenura de tu Espíritu, Señor, para que proclamemos tu palabra sin miedo, Señor, sin ningún tipo de temor, Señor, sabiendo que tú te glorificarás en la predicación del Evangelio a nuestros familiares, amigos y conocidos. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Ayúdanos, por favor, para que las personas cuando escuchen sean transformadas, sean confrontadas, sean salvadas, mi Señor. Te pido por aquellos vecinos y amigos que tengo a mis costados. Te pido por la señora Nubia, Señor, por su vida, por su salvación, Señor. Por favor, Señor, tú conoces a esa mujer. Tú te llevaste a su mamá al cielo, Señor. Te pido que también la lleves a ella, Señor. Danos el valor para predicarle una vez más. Danos la situación para poderlo hacer, Señor. Te pido por mis hermanos que apenas te están conociendo. Afírmalos en la fe, por favor. Trae de nuevo a aquellos que se han apartado. Tú los conoces, Señor. Tú sabes que día a día pido por ellos, Señor. Te sigo rogando por aquellos que se han apartado de la iglesia. Tráelos de nuevo, Señor. Afirma los que ya están, Señor. Bendícenos, por favor, con salvación, con restauración en el hogar, con milagros que tú quieras hacer conforme a tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Transforma la vida de mi familia, de toda mi familia, de mi padre, de mis hermanos, de mis cuñados, de mi suegra. Transforma la vida de aquellos que todavía no te conocen, Señor. Por favor, Señor, haz tu obra maravillosa. Haz tu obra poderosa, Espíritu Santo. Te lo rogamos, Señor. Te pido que escuches a mis hermanos que claman por sus hijos. Por favor, escúchalos, Señor. Por favor, Señor, escúchalos, Dios de los cielos. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias mis hermanos por haber estado en esta noche en nuestro grupo de oración. Les deseo que el Señor me los bendiga muchísimo y que pasen bonita noche, si así el Señor lo permite. Mañana estaremos por Jitsi Meet. El que desee el link, si de pronto no tiene un grupo o hace parte de los que nos ven por YouTube, me pueden escribir y yo les enviaría el link para que mañana puedan asistir al grupo pequeño. Dios les bendiga.